Cuando bajas a tercera división, ¿qué fue más difícil para ti? ¿El tema del dinero o tragarte ese orgullo de decir tengo que regresar a tercera? ¿Ok? Una indisciplina que no quiero decir. Que no quiere decir, ¿sí? No, ya saben, Pero no sé, tuve una cuesta indisciplina, caro. sí, claro. Costó sí, caro. Sí, costó muy caro. El ir a entrenar, no tienes un buen día, llegas a casa y estás solo y dices tú, ¿quién está aquí para apoyarme o darme una palmadita de todo va a salir bien? ¿Sabes? Eres Claro. tú mismo. ¿Qué verdades le dirías a esas personas que están persiguiendo o esos morros que están persiguiendo su sueño? Ahora sí que sin decirles nada falsamente, o sea, que es la cruda realidad. Cualquier cosa, cualquier sueño que tengas y quieras lograrlo, ya sea ahorita, en 2 años, vas a tener que pasar por eso. Locos, bienvenidos a Emprendedor Estoico, un podcast donde cada uno de nuestros invitados nos revelan cómo conquistaron sus demonios para hacer que las cosas sucedieran. Recuerda que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué onda, locos? Mi nombre es Francia con Z y bienvenidos a Emprendedor Estoico, el podcast. Ya saben que aquí hablamos sin filtros y sin romantizar el emprendimiento, pero el día de hoy mi invitado es muy especial. ¿Por qué? Porque es un deportista de alto rendimiento y yo siempre he dicho, el deportista, el emprendedor y el empresario tienen muchísimas semejanzas y la historia de él habla de resiliencia, mucha resiliencia y no nada más eso, ha tenido que ser estratega, ha tenido que hacer el juego de la resistencia del que siempre hablo y tener muchísima disciplina para llegar a representar a Tijuana a nivel nacional e internacional el día de hoy. Y le quiero dar la bienvenida, que se sienta en casa, que se desplaye y hable lo que quiera a Rafael Insunza. Muchas gracias por la invitación y esperemos explayarnos y hablar de todo un poco. Sí, no, tú siéntete en casa, vete poniendo flojito, así empiezan los invitados, se sienten tensos, pero después se van aflojando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por estar aquí y siempre me encanta hablar de los orígenes, porque es de donde nace pues todo lo que somos al final del día, ¿no? Sé que cuando estabas con tu abuelita rompías todo, por ahí andabas de un lado para otro, sé que tu papá estaba como portero, o era atajador. Sí. Y para ti, ¿qué fue eso? O sea, ¿qué aprendiste? Porque muchos niños crecen con el fútbol, ¿no? Pero ¿qué diferencia había en ti? Sí, pues yo creo que es el deporte común a practicar, ¿no? De todos desde que nacimos y vemos el fútbol y con la pelota ahí, vemos al primito más grande jugando, todo. Y no fue la excepción en mi familia, o sea, mi papá jugaba fútbol amateur, mi tío, mis primos, Ok. con eso crecí. Yo creo que la excepción fue, pues, el empaparme tanto de eso y el querer lograr lo que siempre soñé desde pequeño. Y desde pequeño, ¿a qué te refieres? Si en tu visión siempre estuvo, porque siempre les pregunto, ¿qué querías hacer de cuando estabas morro, como decimos acá en Tijuana? Pero lo veo que lo tenías muy claro. Sí, futbolista. De hecho, yo hace poco volví a hablar el tema con mi mamá, ¿no? Y le decía como cómo era yo de más pequeño y así. Me dice, tú ibas a comer y tenías el balón abajo de la mesa, comías Ok. rápido para irte a patear. En la escuela medio te mandaban ahí regaños de que todo el tiempo estabas ahí jugando con el balón y así. Yo nomás esperaba que fuera el receso para salir corriendo y jugar. Llegaba por mí a recogerme y era que mandaba a hablar a mi hermana y a la cancha. Yo, no, ya voy, gol gana y estas cosas. Pues todo el tiempo era quería más, quería más, quería más y yo creo que es una parte de lo que me define que siempre quiero más. Casi dormías con el balón, en pocas palabras. O sea, Yo, eras desayuno, comida y cena. yo creo que alguna vez llegué a dormir con el ¿A balón, poco? sí, yo creo que sí. Qué suave. Y en este sentido, ¿cómo eras en la escuela? O sea, ¿eras mal estudiante en el sentido de ya ves que siempre está el rebelde? Normalmente los rebeldes son aquellos que llegan. Sí, también. Pero no, hasta eso que mi mamá también es muy recta Ok. con el tema de la escuela, o sea, era de que siempre dieces, dieces, dieces. Yo me acuerdo que me sacaba nueves y hasta me ponía triste y así, ¿A porque mi poco? mamá siempre, sí, mi mamá siempre quiso tener dieces, 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 dieces. Entonces yo creo que fui un buen estudiante hasta que tuve ahí una faceta de que estaba en colegio, luego fui a una escuela pública y Sí. nomás fui un año. Y ese año como que conocí un mundo nuevo, así de que hay más libertad de esto, y medio ahí reprobé, ahí fue Ok. la primera materia que Cuando reprobé, fuiste a la a la pública, pública, sí. ok. Ya después de eso fue que ya me fui a Guadalajara, entonces ya fue un contexto muy diferente. Ok. Y cuando arrancaste, pues obviamente todo este tema del fútbol,
tú pedías el que te estuvieran llevando, el que te decían, tu mamá seguramente te decía, primero la tarea, luego el fútbol, y tu papá Sí, también. Pero mi también, papá también era más de, pues obviamente es el hombre, ¿no? sí, Por teoría es el que más está ahí metido en el mundo del fútbol. Pero en este caso, mi mamá, la verdad que siempre me acompañó en esos procesos. Yo me acuerdo que ok, a veces me movía a distancias más largas sí, y teníamos un solo carro. Entonces somos mis sí, dos hermanos y yo. Había que movernos a todos. Y mi mamá a veces no que preparaba la comida o cosas así, o comprábamos en la calle y comíamos abajo de un árbol y me dejaba, se ok. iba y luego como yo entrenaba en dos equipos, a veces me tenía que mover, me empezó a soltar un poquito Ok. más, que yo hoy le digo, mamá, yo no sé cómo te animaste a soltarme tan chico de que me moviera en camiones o esas ¿Y qué cosas. edad tenías? Tenía como 14 más o 14 menos, 13 años. 14 Ok. años. Y cuando veías a tu papá atajar como portero, ¿qué pasaba por tu mente? No, pues sentía bonito, o sea, verlo hacer buenas atajadas y así, hasta eso que nos parecemos también mucho en el carácter, ¿sabes? En el temple, él como que le metían un gol y se enojaba y peleaba y discutía y esto, como que no le gustaba perder. Sí, Bueno, claro. realmente no le gusta perder y yo Sí. soy muy similar. Y pues a mí me gustaba ir a verlo jugar porque pues decía, mi papá mientras juega, yo estoy acá jugando afuera con mis primos y esto y lo otro. Y pues es algo que fue hereditario en este caso. ¿Y portero? Nunca pensaste. No, jamás. ¿Por qué? No, jamás. No sé, nunca se me ocurrió. O sea, yo creo que empecé delantero o medio, no me acuerdo muy bien. Y como que metía goles. Entonces eso me gustaba, como Ah, claro. meter gol. Y terminé de defensa, o sea, ni siquiera terminé ahí arriba metiendo los goles, terminé de Sí. defensa. Es donde como que empiezas, yo creo que cuando metías esos goles sentías la sensación De, de ganar, de ¿no? O sea, que ganar. tenías ese dominio Sí, propio de totalmente. ganar. No, y en mi caso también hay varios trofeos, así como que de niños, los equipos esos que estaban eran muy buenos, que realmente hay mucho talento en Sí. Culiacán. Y hay muchos trofeos que gané que realmente te acostumbras a eso. Yo creo que eso también Sí. me hacía sentirme un ganador. Sí, básicamente ese tema de Sinaloa específicamente tiene retos sociales muy fuertes, ¿no? O sea, hay muchos deportistas y talentos, porque ahorita precisamente venía escuchando una canción que acaba de salir de una persona de De Sinaloa, Sinaloa. y es de Navojoa, él, ¿no la has escuchado? Se No, llama Bully, al ratito te la no me la enseño, enseñas. pero qué talentazo, ¿eh? ¿En O sea, serio? ¿qué fue para ti el crecer en ese sentido? Sin, pues ahora sí que sin beneficios, buscando tú por el hambre de ser, buscar eso que a lo mejor para otros es más sencillo porque a lo mejor están en una ciudad metrópoli, por Ujú, ejemplo. sí, 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 totalmente. No, yo creo que, de hecho, ayer lo hablaba con un compañero de que es increíble el talento, o sea, hablando en el medio del fútbol, Sí, en todos los equipos, en toda la liga hay gente de Sinaloa, ya ni te digo de Culiacán, y realmente es algo de pensarse, o sea, el por qué. Hablábamos también de un tema de Uruguay, ok. de que por qué en Uruguay, siendo tan chico, había tanto talento a nivel mundial. Y ahí fue que salió el tema, y digo, güey, también en Sinaloa hay demasiado talento, o sea, y ahora hablando del tema de la música, también hay demasiados grupos exitosos que son sinaloenses y no La sé si están eso tenga un, rompiendo. o sea, no sé cuál sea el origen de por qué pasa esto, ¿sabes? Pero sí, en realidad tiene mucho talento. Y el ego del sinaloense, hablan mucho del ego. ¿Es cierto eso? Puede O ser, sea, ¿sabes qué sí lo pienso? tienen Sí, muy, sí, muy sí, fuerte totalmente. Yo he ido, cambiando, modificando, obviamente trabajando. los golpes de la vida también te van Claro. haciendo entender esas cosas, pero considero que también es una de las partes, de hecho en un podcast con Emanuel lo dije, de que yo creo que eso te hace, de que allá todos quieren ser el mejor, pues no todos pueden ser el mejor, entonces Exacto. esa es la misma competencia pues sana que se crea en Sinaloa, yo creo que puede Totalmente, ser. totalmente. Hay una frase que dice, cuando hay problemas económicos en casa, regresándome hacia atrás, cuando te mandaban a entrenar en camión, el miedo se mete temprano. ¿En qué momento decidiste que el miedo no iba a mandar sobre ti? Mira, yo creo que hay diferentes puntos en mi carrera que sentí eso. La verdad tampoco es que soy, vengo de la pobreza o Sí, así de sí, extrema, pero mi mamá siempre se encargó como de que nunca nos hiciera falta nada. Obviamente, de repente había que ciertas cosas de lujos, de repente no alcanzaba, como todo. Pero donde yo me di cuenta que es algo que tengo muy marcado fue cuando yo estaba en Guadalajara. Ya me habían sacado de Atlas y así. Yo dije como que no, ya me tengo que ir a la casa. Mi mamá quería que estudiara, yo ya no quería estudiar. ¿y qué edad tenías? Ahí tenía 17 me parece. Ujú.
Y fui a la casa y mi mamá trabajaba en oficina y trabajaba, puso un puesto como que vendía raspados y Ok, esas cosas, ¿no? comerciante. Ajá. Y yo dije, no puede ser. O sea, ¿cómo voy a ver a mi mamá, o sea, trabajar todo el día solo por mantenerme allá? Dije, no, yo Ok. me tengo que venir acá a trabajar. Y yo le dije, no voy a estudiar, pero voy a trabajar para ayudarte. Mi hermana creo que estaba a la uni. Y ella, no, sabes que no, tú inténtalo una vez más y una última vez. Y yo, no, ma, ya está, no, yo conocí un profe que va a hacer visorías en Querétaro, no sé qué, le voy a hablar. Y mi mamá ahí aferrada y ya la conseguí la visoría, te van a ver y te vas a ir tal día, tal día. Y yo, mamá, no inventes, pero me tengo que quedar. Y así, no, 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 no. Vas a ir una última, dice, si no quedas, ya, te regresas. Y esa Y última. esa última fue, Y ahí es donde me encanta siempre hablar de eso porque está el que llega y el que estaba a punto, pero no sabía que estaba a punto de tanto que había insistido. O sea, literal, que en este caso tu gran soporte fue tu mamá. O sí. sea, tu papá no gestionaba esta parte de decir, ¿sabes qué? Voy a buscarle por acá, por allá. Es que en ese momento también, pues es algo que no hablo comúnmente, se divorciaron mis Ok, papás. Entonces ya era como un tema ya de que se tomaban decisiones pues muy, muy aparte, ¿sabes? sí, Estaba claro. como esa transición, digamos. Y mi mamá siempre fue como más aferrada, más tenue, porque yo estaba más de metido de lleno con ella. Ok, y cuando es que que dices tú, yo quiero ser profesional, o sea, porque esto empieza de muy morro, ¿verdad? El fútbol, como es el tema de la edad que ahora se está extendiendo, o Sí, sí, sea, sí. vemos ahí que dicen que Cristiano Ronaldo se puede retirar si con ese físico que tiene, hasta Sí, los 60 y tantos años, está bien dijeron, algo cuidado, así. sí, sí, sí. Entonces, pues eso ya no es un impedimento, pero pues antes sí lo era, ¿no? Y tenías que empezar muy joven, Sí. o sea, tenía que tomar no solo la persona, sino la familia la decisión. ¿Cuándo le dices tú a tu mamá que quieres ser profesional? ¿O ella te lo dijo? ¿Cómo fue? Pues mira, yo la verdad que en mi familia no tenemos como tanto conocimiento ¿Ok? de lo que era el mundo del fútbol, Ok. la verdad, de categorías profesionales, todo eso. O sea, lo más que yo veía era Dorados, digamos, y ya en un equipo de primera división, pues es algo más diferente. Dorados en Sí, ese entonces estaba en el ascenso. sí, sí, sí. Entonces, yo cuando me voy a Querétaro, hago una visoría con demasiados jóvenes y empiezan a hacer filtros, ¿no? Y empiezo Ajá. a quedar, y yo, mamá, hoy sí quedé. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Mi mamá, yo creo que sentía ese, Ese ya, sí, ya lo algo, traía, ya algo. sabía. Y échale ganas. Y yo, mamá, quedé otro día. Y lo mamá, ¿sabes qué? Nos citaban a entrenar con el equipo, pero nomás somos 5. Le digo, pero mamá, no voy a quedar, le digo, porque de esos 5, ellos ya han jugado, le digo, ya jugaron en sub-20, otro ya debutó y así. Vienen de Pachuca, yo vengo de Atlas y así. Como que yo no veía un panorama muy a mi Claro, favor, sí, ¿no? sí, sí. Entonces llega el último día y nos citan en el Segar entonces, que es en Querétaro. Y dicen, vamos a irlos pasando uno por uno. Pasa el primero, que yo veía que era bien bueno. Sale, ¿qué te dijeron? No, no quedé. Y yo escribiéndole a mi mamá, "Mamá, ya No salió quedó. no le dije más, Queda ya 3. salió el más bueno, le digo, no quedó, no va a quedar. Pum, pum, y empiezan a pasar. Y salen todos, no quedé. Y yo le digo, mamá, ya voy a pasar, le dije, pero no creo quedar. Le digo, si no quedaron estos güeyes, no voy a quedar yo tampoco. Y entro y me dice, no, que muchas gracias por todo, no sé qué, pero pues nos quedamos contentos y que no sé qué, te damos las gracias. Y yo me quedé así, no, pues yo triste, y era una oficina con los profes, ¿no? Ajá. Pero ¿qué era como te hacían hacer o era una plática? Sí, ahí ya era una plática, ya habíamos Ah, o sea, entrenado. hacían filtros, Sí, ya sí, habían ahí ya entrenado. habíamos Ok, entrenado y todo. Ahí era ok, como para darnos las gracias, digamos. ok, ok. Entonces en eso yo me quedé así medio triste, así, no, pues gracias. Y dice, no, mentira, así quedaste. Ah, o sea, te O sea, me bromearon, todavía bromearon te bromearon. aparte. Y yo me quedé así como, ¿es en serio? Sí. Yo, no, no, ¿es en serio? Sí, sí quedaste. Te vas a quedar aquí en el equipo sub-20, tienes que ir por tus cosas, no sé qué. Y yo le hablo a mi mamá y le hago la misma broma, le marco. Mamá, no quedé. Y yo escuché que se le quebra la voz a mi mamá. Y... No, ni modo, hijo, tranquilo. No, le dije, mentiras, mamá, así quedé. Hijo de la chingada, ¿por qué me haces esto? No, qué bueno. Y empezó a llorar Ah, y empezamos a llorar y así. Y ahí fue donde empezó realmente, pues algo ya más profesional con el conocimiento, porque había estado en Atlas, pero realmente como que todavía no me empapaba totalmente ok, de lo que era el mundo del fútbol, ¿sabes? sí, sí, sí. ¿Y qué te enseñó en ese sentido?
crecer sin esas garantías a lo mejor económicas, pero tenías a tu mamá tan férrea en lo que estaba viendo en ti, pero ¿qué fue lo que te enseñó eso? O sea, ¿qué cosas valoras hoy que a lo mejor, por ejemplo, también no tenías de niño? Sí, yo pienso que el siempre querer, yo me acuerdo ahora que hablé con mi mamá que te digo, le pregunté de todo eso y me dice, es que tú siempre desde chico decías, yo voy a ser profesional y yo quiero llegar a dar autógrafos, que yo veía en la tele y decía, yo quiero hacer eso y dar autógrafos y que me pidan Okey, fotos y no sé qué. Y yo creo que se me metió tanto desde niño que quería ser alguien, ¿sabes? claro, Como que realmente yo siempre me metí el ser alguien importante y creo que es algo que me define hoy en día en mi carrera, por ejemplo, en Cholos, que yo lo hablo con mucha gente, le digo, es que yo no quiero ir de paso de club en club, yo quiero dejar una huella en este club, quiero ganar claro. algo, o sea, estoy Sí, joven, pero ya quiero ganar algo, ya quiero estar en la historia de algo, ¿sabes? Como sí. meterme en los libros. Entonces yo creo que es algo que me define, siempre querer ser alguien, y lo traigo desde chico, que dice mi mamá, que siempre estaba como, yo quiero ser ese y quiero O dar sea, siempre autógrafos, estaba tu fotos. visión, aunque los monstruitos, el angelito y el diablito te hablaran, tú lo tenías ahí. Sí, Eso es súper sí, sí, importante. sí, aunque sí hubo tropiezos donde de plano dije, no, ya está. Un momento que sentiste que te quebró así totalmente y que dijiste, a la chingada todo ya, o sea, de Cuando morro. me corrieron de Dorados, tuve una indisciplina ahí y me corrieron y ya tenía 21, 22 años. Ah, ok. Ahí todavía no debutaba como tal en la liga Sí. y es una edad considerable como para decir, no, ya. Lo del 2021, Ajá, eso lo fue del el tema del 2020, ese 2021. fue el Ese ha tema. sido como que Sí, tu ese fue punto el más punto crítico. más crítico. Y cuando estabas en Querétaro, en ese sentido, ibas, o sea, ¿creciste con ellos hasta llegar a Primera División? Sí, pero en la Copa MX, o Ok, sea, digamos sí, que era un peldaño abajo de la Liga sí, sí, MX, sí, sí. entonces, ¿Y cómo fue para ti ese momento? el de la Copa, Sí, importantísimo, me dejó muchos momentos que me han dejado marcados también, y ese sin duda también, pues era un sueño que no pensaba alcanzar en tan poco tiempo, ¿sabes? Porque claro, venía de Atlas, donde el panorama no había sido tan favorable, sí. y llegar a Querétaro, donde me arroparon, donde fue un crecimiento exponencial Sí. y ver que había llegado a eso tan rápido, dije, cabrón, pues algo bueno de hacer, ¿no? Sí, ¿y qué diferencia había entre ese Rafael de Atlas y ese Rafael de Querétaro? Que también tuvo que ver, digo, obviamente te acobijan, te llevan, pero mucho tiene que ver esto. Sí, Entonces, ¿qué fue el diferenciador? sí, yo creo que hay muchas cosas que omito o que se me pasa decir, pero yo creo que el vivir lo que estaba viviendo en ese entonces, que me aferraba tanto, por ejemplo, rentaba habitaciones donde dormía en colchonetas y era como un panorama que yo cada que me iba a dormir decía, no, yo tengo que ir a más, o sea, no puedo estar durmiendo en una colchoneta, pero tampoco me quejaba porque decía, hoy es esto, pero mañana va a ser otra cosa y Ok, me dormía como con esa esperanza de mañana va a ser otra cosa. De hecho, en dos episodios que tuve en Querétaro, en uno de otros episodios me quedaba a dormir en el sillón de mi mejor amiga. ujú, Y eso muy pocas veces los cuento, pero era bien incómodo claro, dormir ahí porque ella me quería ofrecer un cuarto, pero tenía sí, una roomie. sí. Digamos, estaban ocupados los cuartos. Yo dormía en el sillón y estaban en la universidad, llegaban amigas de ella de la uni. Y no sé, llegaban a tomar o cosas así. Estamos hablando que el sillón está aquí, la mesa está aquí. O sea, Y yo estaba queriendo dormir y ellas así en la como cura ellas. apenadas, como, Sí, no te quieres ir al cuarto, me decía sí, mi sí, amiga. Y sí. yo, no, no pasa nada. O sea, ya no quería incomodar, ¿sabes? Ya me sentía Sí. que estaba estorbando, pero pues también era con un propósito, ¿sabes? Decía lo mismo, ahorita es aquí, pero ya en su momento voy a volver ahí, voy a O sea, volver estabas ahí. muy consciente en ese sentido. Sí, O sea, que estabas viviendo ese momento, que me imagino en temas de rendimiento también, de alguna manera, ahí tu mente pesaba más que tu físico, ¿no? sí. Porque a lo mejor no dormías lo que tenías que dormir, por ejemplo, ¿no? Totalmente, o a veces no comía como tenía que comer, porque yo sabía que le podía hablar a mi mamá se iba a quitar a mis hermanos por tal de tenerme bien a Sí, mí, y sí, sí, así sí, eran mis hermanos también, o sea, se iban a adaptar a que yo estuviera bien, sí. pero realmente yo dije, no, pues si yo solo me metí en esto, yo solo me voy a sacar en esto, y yo quiero esto, y siempre fue esto, y gracias a Dios también se me dieron las cosas. Y cuando se te dan las cosas y que cuando uno piensa ya que está en la cúspide y que ya llega un punto, porque uno parece que no, pero el ego se refleja ahí, se cree uno bien salsa cuando llega a un punto y dice, ya la armé, Sí, ¿no? Pero de repente llega
pues no sé si castigo divino o llega una lección que Una tenemos lección. que aprender. Cuando bajas a tercera división, ¿qué fue más difícil para ti? ¿El tema del dinero o tragarte ese orgullo de decir, tengo que regresar a tercera? Yo creo que ambas. Ambas. Creo que ambas, porque la verdad siempre me ha gustado como tener mis cosas, ¿sabes? Sí, Y cuando me marcan ellos de tercera división, yo les pregunto como, no, pues, ¿cuánto voy a ganar? O no vas a ganar nada. O sea, te estamos dando la oportunidad de que te mantengas jugando. ok, Y yo no, pues no tengo la posibilidad de mantenerme allá. sí, Ahí apareció un amigo mío que lo menciono, Luis Romo, que me apoyó para poderme ir a subsistir, ¿sabes? A Querétaro. Y también en el Ego, o sea, yo trabajé mucho con el Ego porque realmente, y siendo honesto, cuando yo ya debuté en Copa y que me sentía, estoy bien joven y ya estoy aquí y lo siguiente es esto y no hay manera de que me vaya mal porque, ¿sabes? sí, Como que uno nunca piensa, como tú dices, que va a venir otra vez abajo. sí. Y ahí puse los pies en la tierra en esa tercera división que me tocó convivir con gente que tenía más escasez, o sea, tenía más problemas, que Sí. realmente los problemas que yo tenía no eran comparados a los que ellos tenían, Sí, ¿sabes? cuando los ve uno dice, es que no son problemas los míos, ¿no? O sea, Totalmente, cuando ve eso, pero pues uno lo vive desde el momento en que está viviendo esa experiencia, ¿no? totalmente. Y ahí fue donde yo puse los pies en la tierra y volví a las bases, volví a empezar de cero. En esa tercera división me acuerdo que acondicionaron un cuarto. Primero empezamos con un cuarto Ok. con literas. Hasta ahí todo bien. Como a la semana no nos llenamos de chinches. Entonces hay que tirar A los su madre. colchones. Y el que nos estaba apoyando en ese entonces era Héctor Castillo, muy buen amigo mío. No, pues sabes que voy a comprar colchones inflables. Y ahora era dormir en colchones inflables. Pero ahí fue creciendo, igual todos nos adaptamos. Esa casa, me acuerdo, era una casa grandísima que vivía más gente desconocida. A veces no había agua caliente, había que bañarnos con cubetas y poner Y el... helado, ¿Cómo ¿eh? se llama ese que se conecta y El, calientas el agua? ¿Cuál es el? Pues como un tipo calentoncito, ¿no? Ajá, Eléctrico. pues no manches, ya, si tú ya te querías bañar o algo, tenías que esperar a que se calentara el agua o te No, bañabas con el imagínate, agua y hombre, cabello congelada, cortito, imagínate las mujeres, ¿cómo batallamos con eso? literal. Y como que volver todo eso hasta lo disfruté, ¿sabes? Ya llegó un punto en el que ya disfrutaba Sí, eso, ya de dice, decir, a ver, voy a véngase. empezar de cero, no pasa Claro, nada, o sea, sí. pero nunca me asustó el hecho de decir, ya lo logré una vez, lo voy a volver a lograr, Claro, ¿sabes? ya lo traías como más claro, ya sabías que iba a llegar tu momento. Sí, aunque te digo, hay veces que te tambaleas y No, sí, dices, claro, sí, sí, sí. porque llegó un punto en el que en esa tercera división, el dueño de esa tercera era patrocinador de Querétaro. Ajá, Entonces yo le decía como, ok, tu proyecto es ascender de tercera a segunda, yo te voy a ayudar, pero solo 3 meses. De ahí tú ayúdame consiguiéndome una visoría. Le digo, yo no ocupo más, yo nomás ocupo que me vean. No, pero no es tan fácil y no sé qué en ese momento así. Y ya pasó el tiempo y me decían como que no se iba a dar, como que no se iba a dar. Llegaron ahí unas ofertas de expansión y yo decía, no, es que yo voy a volver a Gallo. Yo iba al estadio. Hace claro. poco vi un barbero, ahora que fuimos a Querétaro, vi un barbero y me enseñó, me dice, mira, manito, hace 4 años fuimos a ver a los Gallos. O sea, yo estaba viendo al equipo donde unos meses después ya estaba ahí, ¿me entiendes? Sí, Y yo digo, qué increíble es la vida y cómo ha sido Dios conmigo. Le digo, porque unos meses después yo ya estaba dentro del equipo. es que definitivamente cuando uno no desiste independientemente de las cargas que traiga y aguantas los catorrazos, creo que es cuando llega, ¿no? Y te felicito por eso. Gracias. ¿Cómo fue y cuánto esperaste para recibir esa llamada de Cholos? Esa llamada de Cholos llegó después de un año que ya estaba en primera división. Ok, Ya jugaba en Querétaro, pues. ok. Me di cuenta que Fue esas cuando visas... descendiste. ¿Descendiste? ¿Volviste? Volví a la sub-20, un torneo que fueron seis Sí. meses. Para esto, en ese proceso, me encontré en Querétaro con el presidente. El mismo presidente que me había corrido en Dorados. Ah, mira. Llegó de interino a Querétaro. Y yo ya estaba bien, yo era capitán de la sub-20 y todo, Sí, iba en sí, un sí. proceso bien otra vez, gracias a Ok. Dios. Ahí ya había superado la tercera, digamos. Sí. Entonces yo dije, no, ya de aquí soy otra vez, ya volví. Y él le habló a mi mamá y le digo, mamá, Está volvió este Toño canijo. aquí, le digo, no inventes, le digo, qué pedo. Y me dice, hijo, tranquilo, tú ya cambiaste, tú ya sentaste cabeza, habla con él. Y yo fui a hablar con él, le dije, Toño, yo ya cambié, le dije, yo ya me quedé en la nada, le digo, yo ya me quedé sin nada, yo ya necesito volver y así. Me dice, está bien,
pum, ya el entrenador de primera ya me estaba pidiendo, o sea, que subiera a entrenar, y él como que tenía esa rencilla de, a ver, yo conocí una versión tuya, demuéstrame que no eres esa versión O con sea la... que hubo un tema particular real por el cual te despidieron de primera. Ah, sí, totalmente, ¿Cuál en fue ese? Dorados, En Dorados, una ajá, indisciplina, ok. una indisciplina que no quiero Que decir. no quiere decir, ¿sí? No, 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 ya saben, Pero dice, tuve una cuesta indisciplina, caro, sí, claro, sí, costó caro. sí, costó muy caro. Y tuviste que volver a pagar el precio por esa indisciplina. Nada, ¿Lo fue muy vuelves a caro, hacer? jamás, jamás. Ok, Menos ahora que estoy en no, otro punto de mi ok, carrera. O sea, sí, no, ya no arriesgaría todo lo que he ganado por una tontería, la verdad. claro. Sí, así pasan las lecciones, Pero pero era muy joven sí, también. claro, tenías que, ¿qué? Ahí tenía 19 años, 19 años, 19, 20 19 años, años, es parte de la experiencia. Ya totalmente. después me va a contar, después ahí, Después te cuento, sí, sí, si no, sí. no lo guarda para otro episodio. Y lo más chistoso es, pasa ese proceso con ese presidente y después ese presidente viene a Cholos y es el que me contrata. Él mismo me habló para decirme, ¿sabes qué? Vas a venir a Cholos. Ok, Y fue como pasar esas 3 etapas, ¿sabes? En Dorados, Querétaro y Cholos, en la sí, transición de mi carrera y de mi vida con él. Y hoy ajá. pues estamos muy contentos. Obviamente ya no hay rencillas, no hay nada. ¿Por qué? Porque pues fue una lección donde yo tenía que aprender y me tocó pagar el precio, nada más. Y eso justo es súper importante porque tuviste el valor y la valentía de acercarte y decirte la cagué, pues, la regué y tengo que seguir, pero lo más bonito de todo es que fue recíproco, ¿no? O sea, pudo haberte Sí, dicho no, no, sabes él, que estás tachado y no Toñito, vuelve. bye, no, no me voy a quemar por ti, a lo mejor quizás Ándale. diga, y te dio la oportunidad, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. esa parte también es súper importante. ¿Y en algún momento de tu mente pasó Cholos por tu cabeza? Mira, honestamente no. No. No, honestamente al principio no. ¿Por qué? Porque como Querétaro me dio tanto, Sí. de hecho yo tengo un tatuaje aquí de Querétaro, ¿no? Mm, Porque yo me sentí identificado con los colores, me sí. encanta la ciudad y Muy aparte, bonita, ¿no? sí, Sí, totalmente, muy tranquilo para muy vivir y tranquilo. así. Y aparte, el hecho de ver todo lo que me brindaron y lo que significa para mí, o sea, en los 2 puntos que yo volví a Querétaro, estaba en la nada, ¿sabes? Y era como que yo siempre están los brazos abiertos. Entonces yo quería, en mi mente en ese momento que no entendía también como, tienes que vivir esos procesos. Y yo Claro. decía, no, yo voy a estar aquí siempre hasta que Sí. no me vaya a un equipo. Entonces yo decía, no, de aquí voy a seguir jugando y me voy a ir para allá y Y así. no te llamaba la atención, o sea, tú mismo rechazabas Pues como era el eso. mismo grupo, Ajá, como que yo decía, bueno, pues si es del mismo grupo, pues ya estoy aquí, ok. ¿a qué voy a ir para allá? ¿Sabes? Aquí ya Ah, ok. estoy estable, estoy rentando Sí, esto, sí, como que sí, ya sí, tenía sí. mi vida acomodada. Sí, Pero pues obviamente hay que salir de la zona de confort y eso no me lo dijo, no lo sabía yo, ¿ah? Eso fue conforme me vine acá y me costó bastante. A mí el primer año aquí en Tijuana me costó bastante. ¿qué te dijeron cuando te llamaron? O sea, que te dijeron, está esta propuesta de Cholos o ya no es opcional porque como manejan contratos, Ajá, ¿verdad? sí, sí, sí. No, Ya ahí ya no era, había ya no opción. había opción, o No, sea, ahí no ya había era te me opción. vas a No, Cholos. porque en ese momento estaba un profe, el Ok, Piojo sí. Herrera, Ujú. y él me quería. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Te quiere el profe, te tienes que presentar tal día y pues ya, esa es la opción. Y yo, ¿cómo? Pero pues, sí, ya el viernes viajas. Y yo, ¿cómo voy a viajar el viernes? O sea, yo estoy aquí bien, le hablo a mi representante, oye, ¿qué pasó? Así, no, pues sí, el Piojo te quiere, vas para allá. Pues llegué acá, no tenía amigos, era una ciudad nueva que no conocía, no tenía carro, ¿sabes? Y ya después de ese proceso de adaptación puede decirse que ya vinieron todos los frutos que yo no entendía. Sí, Obviamente en todos estos procesos he pasado mucha ansiedad, he tenido cuadros de depresión bastante, que mucha gente no lo habla y es un claro. tema muy crítico, ¿sabes? Sí, Porque realmente el estar solo es muy difícil. sí. Muy difícil. Y el ir a entrenar, no tienes un buen día, llegas a casa y estás solo y dices tú, ¿quién está aquí para apoyarme o darme una palmadita de todo va a salir bien? ¿Sabes? Eres tú Claro. mismo. Y es lo mismo que yo creo que me ha Te forjado. conviertes en tu propio terapeuta, ¿no? Literal. Pero tienes que saber, en ese sentido, en el del fútbol, ¿qué verdades le dirías a esas personas que están persiguiendo o esos morros que están persiguiendo su sueño? Ahora sí que sin decirles nada falsamente, o sea, que es la cruda realidad. No, pues la cruel realidad. De hecho,
La semana pasada creo que fue, tuve una plática con los chavos de ahí Oh, de Cholos y los Dorados y les platiqué así también cruda la historia, que yo les diría que van a lidiar con soledad, con depresión, va a haber días en que te vas a querer regresar a tu casa y decir, ¿sabes qué? Prefiero estar rodeado de gente que me ama, de gente vamos a estar haciendo algo divertido todos los días, porque a veces esta vida también es monótona, ¿sabes? Es levantarte, ir a entrenar, comer, gimnasio, regresar, estar todo el día en casa, si no tienes otra actividad, todo se vuelve rutinario, ¿sabes? sí, Entonces, que muchas veces van a querer desistir y bien recuerdo, una vez que me dijo mi papá, yo le marqué llorando, cuando recién me fui a Guadalajara, y le dije, papá, yo me quiero regresar ya. Estaba yo en un hotel viviendo solo. A ver, yo te voy a decir algo, está bien, regresa, te dice. Pero yo te voy a decir algo. Cualquier cosa, cualquier sueño que tengas y quieras lograrlo, ya sea ahorita, en 2 años, vas a tener que pasar por eso. Así que tú decides si lo quieres vivir ya o lo quieres vivir después, pero en algún momento lo vas a vivir, dice. qué sabiduría, ¿eh? Y yo ahí me quedé así, dejé de llorar, dije, bueno, está bien, me quedo. Pero era duro, o sea, imagínate, estaba viviendo en un hotel, o sea, realmente comía, no sé, mal comía, sándwiches de atún, cosas así. Sí, Y nada, yo creo que simplemente que se aferren. Yo trato siempre de... No me gusta como decir, mírame, yo soy un ejemplo, porque te voy a ser honesto, no me gusta decir eso, pero sí me gusta aconsejarlos de que, a ver, no se esperen a vivir esto. Yo desde mi experiencia viví esto y esto claro, pensando que no me iba a pasar. sí, No esperen a eso porque está bien culero. Quedarse sin equipo, sin un sueldo, sin visión, sin metas, porque te pasa todo por la cabeza. sí, totalmente. Inclusive en un momento, pues yo tuve muchas malas amistades en Culiacán. Cuando yo me despidieron de Dorados, tuve un lapso ahí que entré medio en depresión, que no me levantaba del sillón de mi mamá y mi mamá bien preocupada, y qué pasa y esto. Y yo, no, no, hijo, ¿qué necesitas? Me decía, ¿cuánto necesitas para ser feliz? Yo te Sí, lo no doy, era pero eso. yo, mamá, no, es que a mí me gustan mis cosas, yo quiero tener esto, esto. Y me empecé a juntar ahí con malas amistades, ya andaba pensando en hacer otras cosas. Y por obra de Dios estaba destinado a esto, que fue cuando apareció lo de la tercera división. Y de todas las veces que has empezado, ¿qué ha cambiado en tu entrenamiento y en tu pensamiento? Yo creo que cuando cambias hábitos y ves un resultado, se te vuelve una rutina, una disciplina, Sí, ¿sabes? Entonces yo creo que mis hábitos, por ejemplo, yo antes no me entrenaba tanto. O ok, sea, yo antes iba, entrenaba y lo que quería era irme a mi casa porque yo creo que por el mismo proceso que estaba viviendo ok, quería ir a encerrarme y no sí, hablar con nadie, sí, así. sí, sí, Y en este momento yo digo, no, yo le tengo que invertir tiempo a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la carrera mía no dura mucho, ¿sabes? sí, Entonces decir, a ver, yo me voy a sacrificar el estar lejos de mi familia, lejos de mi novia, estar solo. Que de hecho hasta por eso adopté una gatita, a Camila, porque la decía, Camila. no, tengo que sentir que alguien, Alguien- ¿sabes? Que alguien me Sí, espera llegar a sí, casa y decir, ay, ahí escucho a la gatita y yo, me está está esperando, bonita, ¿sabes? ya la vi. Sí, está bonita, está bonita. Y todo ese tipo de cosas o procesos que uno pasa. Y el otro día le comentaba, de hecho, a mi novia, le digo, como ella está en Francia, está sola también, así, le digo, qué duro, le digo, la gente no logra ver el precio del éxito, es muy caro. Sí, y es muy solitario. Al final del día creo que es un proceso que se vive de forma muy solitaria, aunque puedas estar rodeado de mil gentes, ¿no? Entonces, Totalmente, porque yo antes también cometí el error de lo que pasaba en mi trabajo, me lo llevaba a la casa y si era un mal día era como, todo el mundo con todo el mundo me enojaba y sí, así. Y tienes que ir madurando y aprendiendo a claro, sobrellevar ese tipo de situaciones. Y cuando estás solo, es lo que te digo, pasas un día malo, no sé, no entrenas bien, cualquier cosa que pueda pasar, o hasta incluso las lesiones que sí, aparecen. Cuando lidias con una lesión, es durísimo, o sea, sí. mentalmente es durísimo. Creo que es de las peores cosas que le puede pasar a un atleta, ¿no? Totalmente. Totalmente. Porque es lo único que Sí, haces, ¿sabes? sí, Entrenarte, todo sí, lo sí, que sí, tú piensas es, no, voy a entrenarme para ser mejor, para ser sí, mejor. sí, Cuando sí. dejas de hacer eso, entras en un declive Y total. hablando de eso, de los hábitos que dijiste, ¿qué hábitos hiciste que nadie vio? Que absolutamente nadie vio. Yo creo que el dejar de salir tanto de fiesta. Ok, ¿te gusta la fiesta? Sí.
Sí, la verdad sí, y era algo que en su momento yo decía, no, no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa, o sea, totalmente. Desde el momento también en que todo el mundo sabe y te empieza a etiquetar como, este es fiestero, no tienes la misma seriedad de la persona que se cuida, O ¿sabes? sea, el respeto, ¿no? Y obviamente tampoco es que no pueda salir, sino Claro. que yo en ese momento, en ese proceso, no entendía que no era salir todos los días o no era tomar todos los días. Sí, Y yo creo que es una de las cosas que más resultado me ha dado, ¿sabes? Como el tener un enfoque más hacia lo que me acerca que lo que quiero, es claro. lo que me ha resultado. Y hablando de tema de cholos y en general, en el vestidor, es una pregunta bien random, ¿no? Pero en el vestidor, ¿es tan unido como se ve por fuera? Sí. Sí, y sabes que me ha tocado varios vestidores, o sea, varios planteles diferentes. Y creo que de hace un año y medio, más o menos, casi dos, para acá, el vestidor es, yo creo que es lo mejor que tiene el equipo. Okay. Pero me ha tocado otros vestidores donde estaba totalmente roto, nadie se hablaba, o eran grupitos, cada quien en su teléfono. O sea, realmente sí es un tema muy complejo. ¿Por Sí. qué? Porque hay muchos egos, ¿sabes? Entonces está que el extranjero, que el mexicano. Entonces Entre sí, choque de culturas, de egos, también o sea, todo. todo. Y ahorita tú consideras que Cholos tiene un buen vestidor. Muy buen vestidor, la verdad. ¿Y cuál es la diferenciación de ese vestidor? Y yo creo y le apunto a que nadie se cree más que nadie, Ah, ¿sabes? Y sí, que claro. todos estamos como obrando por un mismo objetivo. Sí. Todos queremos ser alguien, todos queremos ganar algo. Mm, Y entonces como que lo llevamos todos juntos, ¿sabes? todos Que a la nadie se par. cree más que nadie. Claro. Entonces yo creo que esa es la clave. Súper. Adentrándonos un poquito al tema de la lana. ¿Cuál fue de los primeros errores financieros que cometiste cuando viste tu primer cheque? ¿Qué fue? ¿Te fuiste por una nave? ¿Te fuiste? Y en ese momento tenía una pareja que no me sumaba nada. Y Qué yo lo que fuerte. quería, como ella pasaba de fiesta, pues yo era, vamos de fiesta, yo invito. Nada, me quería comprar ropita pura de Lacoste y acá, y que obviamente son errores que uno comete. Y al 90, o no sé qué porcentaje de los futbolistas, pero casi todos Sí, cometemos el mismo error, ¿sabes? sí, sí, Como que sí. el tener tanto dinero que nunca habías tenido en tus manos te hace volverte loco, ¿sabes? Sí, Y yo creo que también en ese momento quería aparentar algo que en el momento no era, ¿sabes? ajá. Y eso me ha ayudado a que hoy en día, que gracias a Dios me va mejor, tener la cabeza en decir, a ver, eso ya no me importa, ¿sabes? Ni lo necesito, No lo ¿no? necesito. No me importa lo que piensen de que si tengo, si no tengo, si esto, no me distingo por eso, ¿sabes? Claro. ¿Y qué gasto te dices tú? Este gasto me dio vergüenza y no, y lo compré porque dije en ese momento me lo merecía. A ver, ¿qué puede ser? Es que yo creo que era más la fiesta, o La sea, fiesta. sí, gastaba mucho dinero en el antro y esas cosas que hoy digo, no puede ser, o sea, como cometí esos errores. Y en ese sentido, en esa administración, como tu mamá fue un punto muy clave en tu carrera, ella no o sea, en ese sentido del dinero, pues te aventaste al ruedo con la administración. En ese Nunca tu mamá te entonces, dijo, hey, bájale, mijito, porque, nada, sí me regañaba, pero no pero se pues no, metía en esa parte no se financiera. intentaba meter tanto, claro, Ok, porque iba empezando. sí, sí, sí. En el momento en que ya, de hecho yo creo que si hoy tengo lo que tengo es por mi mamá, o sea, porque mi mamá me dice, a ver, haz esto, tienes esta opción, como que me pone varias opciones, a ver, Sí, pues, sí, ¿cuál sí. quieres elegir? Y así, entonces si tengo más o menos una noción de las finanzas, realmente es por mi mamá. Ok. ¿Qué te enseñó el fútbol sobre el dinero que nadie te explicó con palabras? Que al principio lo que te contaba, o sea, como que el dinero dicen que no cambia a las personas, pero sí te cambia. O hay una frase que dice, no, realmente muestra quién es. Yo no estoy muy a favor porque, pues, viví los dos procesos, ¿sabes? Sí, sí, de acuerdo. Depende, yo creo que cada Sí, quien, sí, no. pero que me enseñó que el dinero es poder y el poder en manos de alguien que no lo sabe usar es malo, ¿sabes? Pero al final de cuentas, sí es cierto esa frase que dicen y estoy totalmente de acuerdo porque
si quizás económicamente no tenías toda esa cantidad de dinero, pues al momento de que te llega, pues te hace que salga una persona de ti, pero está en ti volver a las bases, ¿verdad? Claro. Entonces a eso te refieres con que no estás a favor Sí, sí, sí. porque al finalmente regresaste a tus bases, Regresé a mis a bases, tus bases. totalmente. Ok. Y tengo esta duda porque tengo yo esta frase que, bueno, más bien es una frase que a veces hay que creértela tanto para que tú puedas proyectar allá afuera y lograr que pasen las cosas, pero en algún momento tuviste que fingir seguridad aunque por dentro estabas totalmente roto, Sí, muchas veces. muchas veces. Y muchas veces, es un tema, porque muchas veces, no sé, si tú te sientes mal, un decir, no sé, de salud o algo, pues puedes no asistir. O si estás mal anímicamente, decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer lo otro. Y realmente uno tienes que estar al 100 compitiendo todos los días, ¿sabes? Así esté mal, hay problemas en tu casa, estás mal con la novia, terminaste, cualquier cosa, tú tienes que ir y a competir al 100 porque el otro que tienes al lado quizá no está pasando en ese momento lo que tú pasas Claro. y él está al 100. Entonces te tienes que obligar realmente a siempre estar al 100 al menos el momento en el que vas a ir a trabajar. Correcto. Y ahí es como una transformación o un chip Es mental que a como, veces, que ese es inconsciente, ¿no? A veces es consciente, a veces es inconsciente. ¿Cómo era y- contigo? yo creo que ya ahorita es inconsciente, Ok, pero al principio era consciente. De ok. hecho, yo a veces hablo ahí con los más cercanos y les digo, es que yo soy como un personaje, yo siento que soy como un personaje de la persona que soy fuera de mi contexto del fútbol Sí, y la persona que soy dentro sí. del fútbol. Porque inclusive de los entrenamientos soy una persona y cuando ya es modo de partido ya no hablo con nadie, yo ya estoy como, y todos los que me ven así me dicen, güey, parece que estás loco, o sea, estás así Sí. como ido, estás ya nomás, das miedo, y si es que realmente yo me siento así, o sea, me identifico con esa personalidad de decir, sabes que yo me tengo que comer siempre al de enfrente. Me encanta eso que estás diciendo porque creo que hay un libro que se llama Siete sombreros, no sé, pero habla de eso precisamente, ¿no? O sea, tú puedes tener una autenticidad, pero tu personalidad va a cambiar dependiendo la acción que estés realizando para convertirte en la persona que eres. Entonces, tú eres una persona antes de entrar al estadio, tú eres una persona cuando estás entrenando, eres otra persona cuando estás de mandilón, ¿verdad? Con mi familia también, Con tu claro. familia. Entonces, esa parte creo que es clave, sí es importante, Totalmente, ¿no? sí, totalmente. O sea, si tuvieras al Rafa que soy con mi novia, dijera, no, no es el mismo que juega, Ese no es imposible, quien es. jamás, imposible. De hecho, ya me bromea mucho, me dice, imagínate que tus amigos te escuchen o el entorno del fútbol te escuche cómo me hablas así bien. Le digo, no, es que imposible, yo aquí soy, haz de cuenta que yo entro a la casa y yo ya dejo mi armadura, dejo todo afuera y aquí soy Rafael, ¿sabes? Sí, claro. ¿Y alguna anécdota que te acuerdes adicional a las fiestas donde de alguna manera el dinero te puso a prueba como persona, no como futbolista? Que ahí es Mm, donde hablamos de las sí, diferentes. sí, sí. Yo creo que tuve varias de esas, tuve varias, más en la última etapa de Querétaro y en Dorados, porque pues yo creía en ese momento que voy a poner cantidades, ganar 18,000, 20,000 pesos, era comerme al mundo, ¿sabes? Y yo quería comprar todo con eso y decir, no, yo las puedo todas y no pasa nada, y yo invito a todo mundo y yo traigo a todo mundo. Y yo creo que ahí es donde realmente me puso a prueba porque después de que me quedé sin nada, literalmente me quedé solo, o sea, ahí me di cuenta que no estaban conmigo por quién era yo, Ok, ¿sabes? O sea, sí, era más darme cuenta, están conmigo porque está buena la fiesta, sí, salimos, esto, lo sí, otro. sí, sí. Y yo creo que ahí es donde realmente me puso esa lección la vida de decir, a ver, date cuenta quiénes sí van a estar contigo, Ok. a pesar de que no seas nadie, y quiénes no van a estar contigo cuando estás en este proceso. Sí, justo me había percatado hace como semanas, no me había puesto a pensar, pero grandes personalidades del deporte y no del deporte, cantantes, actores, actrices, tienen un círculo muy cerrado. Normalmente las personas que le rodean, yo creo que 10 se me hace mucho, Sí, pero tú los ves con las mismas personas siempre. Y creo que ese es el factor donde entra ese sí, tema, ¿no? O sea que el dinero sí es maldito.
de alguna forma. Totalmente. De hecho, yo también tengo un círculo muy cerrado y lo he ido aprendiendo, te digo, conforme a mi carrera y me ha llevado la vida, en que, a ver, los que siempre van a estar y siempre han estado es mi familia, principalmente. Sí, Sea lo que sea, pase lo que pase. Y soy una persona, te digo, muy solitaria y he ido metiendo dos, tres personas nuevas a mi vida, a mi círculo de amigos, pero fuera de ahí tampoco es que tenga un círculo extenso de amigos. sí. Que obviamente la gente piensa, ah, futbolista es amigo de todo el mundo, no, pues no todos son amigos, ¿sabes? Muchos son conocidos. Exacto. Y en ese sentido, porque la gente habla mucho y a lo mejor suena muy, muy bonito en redes sociales, ¿no? Pero la realidad, realmente la realidad es otra, ¿no? Realmente sí. ¿Consideras que en el mundo en el que te rodeas hay más personas buenas que, digo, no le voy a poner malas porque no toda persona es tan buena ni tan mala, pero más personas buenas o más personas convenencieras, corruptas o todo lo que le puedas poner, todos los Yo creo adjetivos que le que, puedas poner. o sea, no sé si hay más de una de otra, pero sí creo que hay muchas personas dependiendo con quién te rodees, o sea, y sí, obviamente tu círculo dictamina mucho lo que es lo que va a pasar contigo. Si te rodeas de gente exitosa, pues en algún punto vas a ser exitoso. Exactamente, sí. Si te rodeas de gente que convenenciera, pues nomás te van a llevar al fracaso. Pero sí creo que depende mucho dónde te navegues, hay mucho de eso. Ujú. O sea, tanto si estás en un entorno donde obviamente nada es favorable, muchísima gente va a estar contigo por conveniencia. Pero también si lo llevas por el lado bueno, hay demasiada gente también que te puede llevar a ser más exitosos todavía. Ah, exacto, sí. Si el dinero fuera un arma, ¿cuál es el que todo joven debería aprender a usar primero? Esa es buena. Uy, si el dinero fuera un arma. Tengo idea, me agarraste en blanco. La neta. Te la dejo de tarea. Es que está muy buena, o sea, como que te hace divagar, como pensar Sí. a fondo. Y cuando empiezas en este proceso en el que ya te encuentras, ¿cómo que visionas un poco más adelante? Porque tu carrera puede terminar, yo creo que hasta los 40 años si tú decides, ¿no? O sea, pero si son dos cosas, ¿no? La visión que tú tengas actual a 5 años y la otra es si Rafael Insunza en este momento se quedara sin fútbol, ¿tiene un plan B? Sí, sí, totalmente. De hecho, yo intento mantener un estilo de vida muy promedio, ¿sabes? Como no, ni tampoco me voy a ir a sufrir, ni a hacerme el sufrido, ni tampoco voy a estar rodeado de las excentricidades. ¿Por qué? Porque el día que me retire no quiero acostumbrarme a eso. Porque yo creo que muchos fracasan a nivel, o sea, no solo futbolistas, sino en todos los deportes que he visto muchas historias y leído, Sí, que, que muchos después de que se retiran quieren seguir manteniendo ese estilo de vida y ahí es donde realmente viene el declive. Hay quienes pueden mantenerlo y hay quienes no. sí. Entonces, pues mi plan B sí es ese, como mantener ese estilo de vida que hoy tengo, gracias a Dios, y no aumentarlo, tampoco bajarlo, pero no aumentarlo. Y si me quedara sin fútbol, me pusiera muy triste, la verdad, porque es lo único que sé hacer, lo que más amo hacer también. Pero sin duda, pues sí tengo otras ideas de emprender y así, de negocio. ¿Y algún emprendimiento o negocio que tengas en la mente? Pues ahorita, estoy por el lado de bienes y raíces. Ajá. Y también quiero tener como algo de comida, ¿sabes? Me causa mucha curiosidad tener un restaurante o algo así. Métete para que veas lo que es ¿cómo se dice la frase de decirle adiós? ¿O cómo va la frase? Ya ni me acuerdo bueno, tú métete y luego me cuentas. Va, que va. Es muy bonito, digo, es un arte muy bonito, nada Ujú. más que pues sí, obviamente, pues como todo, ¿no? Hay que pagar un precio. Sí, Tiene totalmente. su precio y su cuenta bastante alta, pero creo que vale la pena. Entonces, ahorita estás en el tema de bienes y Sí, raíces ahorita sí, y, gracias a y quieres Dios. continuar en ese, en Sí, ese es algo tema. que me gusta mucho, ¿sabes? Es algo que me gusta mucho y que también mi mamá está metida, se Ok. está metiendo en eso, entonces como que estamos ahí a la par y nos O sea, interesa quieren y ingresos pasivos, como les dicen. sí, Ah, también. ok. Pero ¿cómo te ves tú? O sea, ¿qué plan tienes tú a 5 años? Digo, yo sé que ahorita a lo mejor puedes tener un contrato con Cholos, Sí, pero en tu mente, ¿cómo te visionas a tus 30 años? pues yo pienso que ya a los 30 ya tendré que haber ganado un título, aunque sea. Mínimamente y pues ya hablando del 2030 yo creo que sería pues ya en el mundial
Ok. Me visualizo jugando un mundial, aunque sea en mi carrera, ¿sabes? Es mi meta. Y si no se da, pues también tener una buena carrera, una buena trayectoria. Al menos te digo, lograr un título o llegar a una final. En 5 años yo me veo haciendo eso. Todavía no me veo retirado ni de broma porque estaría No, todavía hombre. yo creo que estaría en la mejor edad todavía que Sí, ahorita, ¿sabes? exactamente. Porque ahí es donde vienen quizás los mejores contratos y vienen otros clubes. Y quizá en una de esas también emigrando, que me gustaría salir del país también. Y en este caso de Cholos, hablando crudamente y con la realidad sobre la mesa, de aquí a 5 años, ¿tu visión realmente es quedarte en Cholos? Digo, porque veo yo, ha sido complejo para Cholos pues obviamente el obtener títulos, desconozco y te lo preguntaba hace ratito, ¿no? O sea, ese tema del juego de Tigres de ida y venida y que todo estuvo súper bien y que de repente dije, chingue, por eso yo era súper fanática, esas que me levantaba a las 3 de la mañana a ver el fútbol ¿Serio? y como que fui perdiendo como perdí la fe, Sí, sí, perdí la sí. esperanza en la selección mexicana, pero me prendía machín, Sí, sí, pues, o sea, sí. sí, pero así como tú buscaste tus oportunidades al acercarte a Toño, al decirle que querías, estás en este punto para poder alcanzar tu meta de ir a un mundial o de ganar un título, de tocar esas puertas. Yo creo que sí, yo creo que voy por el camino correcto, la verdad. Y de lo que mencionas de Cholos, es que es algo que si te lo explico es difícil de entender. O sea, Claro, es intangible a yo no llegué veces. aquí y Sí, siendo crudo pensando, me voy a quedar tanto tiempo. sí. Yo decía, bueno, voy a ir un año, dos, me va a ir bien, voy a salir, esto, lo otro. Pero yo creo que como ese sentido o esa identidad, ese sentido de pertenencia que yo adopté aquí, me hace que es decir, quiero estar aquí. Obviamente que ya entran otros intereses, Sí, ya claro. dices tú, bueno, lo económico, eso, lo otro. Quizá en un momento me va a tocar salir, pero si hoy lo pienso, hoy no lo pienso, Ok. ¿sabes? Entonces, de hecho, pues cada que yo hablo con los directivos así, yo les expreso que realmente yo soy muy contento aquí, ¿sabes? La ciudad, ya me Sí. acostumbré a la ciudad, la afición ya me quiere, que al principio fue ahí un brete, pero pues también el club, o sea, ya quiero mucho al club, o sea, quiero ver al club también como Crecer. crecer Sí. y es algo un poquito de lo mucho que me ha dado, o sea, el darle un título yo creo que es lo menos que puedo darle al club y como jugador también y a mi equipo, pues es lo mínimo también que Y en podríamos. ese sentido estás hablando un poquito, ya yéndonos fríamente a la parte de los sueños y a la parte de esta parte fraternal o emocional que estás, pues ahora sí que con Cholos, si en algún momento tú ves que tu carrera, de alguna manera tú sigues ahí en Cholos, pero tú no ves como esa claridad sobre el título, que creo que tienen un muy buen equipo ahorita. Sí. Lo que hablabas, el tema del factor edad puede ser un factor también, Ujú. que pues es parte del proceso, ¿no? Hay que vivirlo, hay que chamaquearnos Sí, y hay que vivirlo. hay que darnos de catorrazos, pero si en algún momento tú tienes que tomar esa decisión, ¿dejarías de lado eso que me estás diciendo? Pues yo pienso que sí, sí, sí el panorama pinta diferente, porque ahorita yo hablo también desde el hecho de que me está yendo muy bien, ¿sabes? Desde que bendito Dios no te dio una lesión o he estado teniendo continuidad o he entrado o encajado perfecto en los proyectos de los entrenadores en turno. Sí. Pero también en el fútbol puede llegar un entrenador del cual no eres, ¿sabes? No eres de su estilo, no eres de su agrado y te va a tocar salir en busca de minutos y esas cosas. Obviamente que ya cambian los panoramas, pero hoy mi sentimiento y mi sentir, pues Es es ese. este. Y ese, ahorita que dijiste ese agrado, porque sí consideras que los entrenadores también se van por ese tema de conexión, no solo de talento. Sí, totalmente. Totalmente, sí. No, la sonrisa me dijo que No, es muchas que veces sí. pasa, No, casi entonces, siempre. O sea, ¿a poco? realmente a veces sí hay entrenadores que yo creo que se sienten más identificados con unos jugadores que con otros. Y eso no significa que funcione, ¿verdad? Pues no creo que No de, 100%, pero pues a la mayoría, como muchos ya tienen experiencia, sí, como que son muy cuadrados en lo que me funcionó en ese ok. proyecto, lo voy a traer acá. Entonces, yo creo que ahí más o menos se maneja en ese Y sentido. en ese sentido, cuando están haciendo estrategias y que obviamente les están dando indicaciones a ustedes y todo, llega el punto en el que les ha tocado participar, de decir, ¿sabes qué? Pues
es como un negocio, ¿no? Antes eran los negocios como muy verticales de que, pues, la escala era que lo que el jefe decía es lo que se hacía y ahora, pues, participan todos, ¿no? No sé cómo sea en el equipo, Ujú. si hay la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Es que veo a esta persona o yo mismo puedo llegar a. Sí, pues en los partidos mayormente es donde hay como más un debate de opiniones. Obviamente el que tiene conocimiento, que es el profe que está afuera, que lo ve de afuera, Sí, y también el jugador opina, va a ser las sensaciones de lo que está viviendo en el partido, ¿sabes? Entonces ya ahí como que se llega a un acuerdo en las charlas de medio tiempo, esas okey. cosas, o hasta ahí mismo dentro del partido, de que, hey, ¿cómo ves esto? Yo estoy viendo esto, así. Pues sí, sí, sí hay mucha apertura en ese sentido, pero sí, sí te voy a decir que sí hay entrenadores que no son tan, Flexibles. sí, tan flexibles. ¿Y eso lo consideras a tu pensar de lo que ves en todo lo que te rodea, de alguna manera positivo? Sí, sí, totalmente, porque pues importa mucho, siento que el sentir o las sensaciones que se está viviendo dentro del juego, Okey, ¿sabes? Más sí, allá de la estrategia afuera, que se planteó una estrategia, sí, pero en el partido pueden pasar mil cosas más que hace que todo modifique. sí, claro. Entonces creo que sí es muy positivo que desde adentro se dé un punto de vista de lo que se está viviendo. Okey. Y hablando de estrategias, en este sentido, ¿cómo es la rutina de Rafael Insunza? ¿Para qué? Para proteger lesiones, ¿cuál es ese día a día que vive Rafael? Pues mira, ahorita traigo un tema como de pubalgia, Ajá, que terminé así el turno anterior y en las vacaciones se me había desaparecido, pero obviamente ya con la fatiga otra vez como que me sí, vuelve el dolor y así. Y tengo yo creo que un año apenas haciendo trabajos extras así de que fortalecimiento, es que ir a entrenar en la tarde o saliendo de entrenar, hacer doble gimnasio, ese tipo de cosas que he visto resultados. Que es lo que te digo, okey, cuando uno cambia los hábitos y ve resultados, pues ya no sí, le vas a cambiar. exacto. Entonces yo creo que esa es mi rutina, viene siendo esa, me levanto, me baño, desayuno, a veces en la casa, a veces desayuno en el club porque nos dan desayuno en el club. Me subo antes a terapia para lo hago un fortalecimiento a veces, movilidad, canchas, algo, gimnasio, como, a veces me voy a la casa, llego a veces que duermo ahí en el estadio porque ahí tenemos habitaciones también. Me levanto y otra vez gimnasio, ya me voy a mi casa. Ahora que tenemos otras herramientas de cámara Ah, hiperbárica, okey, hay súper. mucho, sí, hay mucho material Sí, sí, nuevo. sí. Entonces, pues también, ejemplo, ayer salí a las 10 de la noche del Chin, estadio. Como y te iba a entrenamos en la decir, ¿cómo tarde, cuánto dormías? El sí, no, y descanso llego y me duermo inmediato. inmediato. Y ayer porque entrenamos en la tarde y sí hay veces que sí me la pienso, no sé, acabamos 8 9 y el programa de la cámara es una hora, digo, pero sé que me ayuda. Sí, claro. Entonces ahí ya entré ese debate de decir, bueno, pero tengo que invertirle más tiempo a mi cuerpo para recuperar esto, lo otro. Pero sí, yo creo que así vendría siendo una rutina normal. ¿Y alguna rutina o algún ritual que manejes en el día que te ayude a ti? ¿O simplemente es el hecho de volver una rutina disciplinada de tu cuerpo? ¿Cómo trabajas tu mente? Sí, pues no tengo como un ritual como tal, pero sí tengo muchas conversaciones conmigo, ¿sabes? En muchas partes del día. Si vas en el carro y dices: "Ay, De pinche que sí, vamos Rafael". a hacer esto, a ver, tenemos esta meta, vamos a lograrla, vamos por buen Okey. camino. Como que siempre me motivo, ¿sabes? Sí, Me automotivación. automotivo. Sí, sí. Sí. ¿Manejan psicólogos actualmente en Cholos? Ahorita no, pero sí es una parte que están por Trabajando. mejorar. Ah, Sí, okey. sí, 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 claro. Pero igual, pues muchos de mis compañeros los tienen también. Tienen Sí. coach, tienen ¿Y psicólogo. tú consideras que tienes el suficiente poder mental para autocriticarte y Confrontarme. confrontarte? Sí, también, pero también diría que no está de más tener un psicólogo. Sí, ¿verdad? Todos deberíamos tener un Sí. psicólogo, la verdad. ¿Qué precio personal no volverías a pagar por éxito? Mm, Uh, Yo creo que el que más me ha pesado es el estar La lejos de mi familia. familia en fechas importantes, ¿sabes? Claro, Hoy, gracias a Dios, hay la manera de podernos ver más seguido, en que viajen un fin de semana, pero antes no había para comprar vuelos. sí, En Querétaro, yo me acuerdo de Navidades que no llegué a ir porque estaban caros los camiones, ya ni te digo s los aviones. sí. Entonces, sí es un precio que he pagado muy, muy alto porque yo siempre he sido muy familiar y alejarme de mis primos, de mis hermanos, del crecimiento de mi hermano más chico, era como decir, no manches, está creciendo bien rápido.
de mi mamá también, muchos días de las madres, muchos cumpleaños de mi Sí, hermana que es en diciembre, esas cosas, como que yo creo que es un precio que no te diría, no volvería a pagar porque si sé que voy a llegar a donde voy a lo llegar, tienes que ni pagar. modo lo Sí, voy a claro. pagar. Pero es lo que más me ha costado, lo que más me ha pesado. 3 consejos para aquellos soñadores que están ahí picando piedra y que están todos los días entrenando y casi la mayoría aspira a esa parte, pero la gran diferencia es el que resiste. Entonces, ¿qué consejos le darías a esos morros que están ahorita queriendo perseguir eso, Sí, yo ese creo que lo sueño? primero es que nunca se rindan por más críticas, porque yo también, o sea, a lo largo de mi carrera he sido muy criticado en muchos aspectos, tanto en mi vida personal como en mi carrera, que nunca se rindan. Y yo que les diría que tienen que cambiar la mentalidad en disciplinarse un poco, ¿sabes? Cuando estamos más morros como que todo nos vale. Es algo que hablo mucho con mi hermano, como que todo nos vale y no queremos hacer ese sacrificio de decir, me voy a esforzar por llegar a esto. Mm, A lo mejor y no todos van a llegar, siendo honestos, pero ya vas a tener una mentalidad más disciplinada, más trabajada, más enfocada a sí, cualquier otra cosa que hagas, sabes que te va a costar y vas a estar totalmente. preparado para eso. Sí, 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 Y la otra es que luchen por sus sueños, o sea, sí. que se aferren, literalmente que a veces las cosas no van a pasar cuando uno quiere ni como uno quiere a Mm, veces sí pasa, sí. pero muchas otras veces no pasa así, entonces que no se desanimen y que quizá el camino no va a ser recto, sabes, que a lo mejor va a tener ahí varias curvas, pero sin duda va a valer la pena Total. el llegar ahí. Totalmente, teníamos de invitado hace como 2 semanas a Chapulín Salas, no sé si lo ubicas, es boxeador, Lo vi en tu boxeador video, creo que tijuanense subiste. y acaba de ganar el título y tiene 24 años. Ujú. Y justo me decía esa parte de la comida, no, ya tengo que cambiar cómo me alimento porque el cuerpo va cambiando, Sí, ¿no? y te voy a ser honesto, yo es un tema que también no soy tan acostumbrado, o sea, Ajá. yo no tengo la cultura, o no crecí con una cultura de comer ensaladas, Sí, no, o pues comer crecimos esto, todos comer, claro, comer comer bien, bien, cenar pues. pesado, que la Sí, tortilla sí, de sí, sí, harina, que el sí. frijol, esto, y es algo que yo estoy intentando Ok. modificar porque sí me cuesta bastante, más estando Sí. solo, sí me cuesta bastante llegar cansado a la casa y decir, no, no me voy a cocinar, voy a pedir algo, voy a salir a comprar unos tacos, o lo más Sí, sí. fácil, la más Claro. cómoda. Pero ahorita que nos dan en el club desayuno, comida, pues ya como quiera ahí voy regulándome, ¿sabes? Pero Sí. sí es un tema también muy Sí, es importante. muy fuerte, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, trabajas tu mente, trabajas tu cuerpo, pero de alguna manera la mala alimentación paga precio en algún momento, ¿no? O sea, te, Totalmente, te ¿no? Y paga. más hoy en día hablando del fútbol es demasiado físico, ¿sabes? Hoy en día es demasiado atleta, todo el que juega se cuida, el profesional o intenta cuidarse más que el otro, entonces es una competencia que sí o no te lleva a que lo hagas, o sea, te Sí. fuerza a que lo hagas. ¿Y qué advertencia, para ir cerrando, qué advertencia le darías al yo de cuando firmaste tu primer contrato? Uh. Mi primer contrato, yo creo que le diría que no se vuelva loco. Pero sin Sí, duda también le diría que disfrute, ¿sabes? sí, Yo mucho tiempo viví con esa presión y con esa frustración sí, de decir, imagínate, tengo invirtiéndole tantos años donde no llegue, ¿qué voy a hacer? No quiero estudiar ya, decía yo. Tiene que ser esto, tiene que ser esto. Entonces yo creo que también le diría disfrute el proceso porque muchas veces no lo disfruté. sí, Lloraba mucho, vivía con mucho enojo dentro de mí, me frustraba, sin saber obviamente que iba a llegar, porque realmente era un volado, en ese entonces yo claro. no sabía que iba a pasar después, Sí, no sí, tiene sí, certeza de qué va a pasar. Entonces yo le diría que disfrute, cuando firme ese contrato le diría disfruta lo que sí. viene. Lo importante es que ahorita a tus 25 años, que estás en un punto clave para despuntarte, estás muy consciente. Y creo que eso está muy, pues muy padre en ese Sí, sentido, ¿no? Y también más maduro en esa parte de poder negociar, de decir cuánto vales, ¿no? sí, Porque también totalmente. entra ya esta parte, ¿no? Financieramente hablando, tú ya como jugador ahorita de primer mundo, jugando con cholos, tú ya puedes poner un precio también, Sí, ¿no? totalmente. Pues eso te lo va enseñando y es algo que he ido aprendiendo. Que no todo el tiempo puedes ser necio para negociar, o sea, ok, yo valgo tanto y solo eso. No, obviamente tienes que ser un mediador. Cuando ya Sí, llegas claro. a grandes niveles, tienes que ser mediador. Y obviamente que si vas aprendiendo en el camino el hecho de saber cómo relacionarte,
que no puedes tener enemigos, menos en el fútbol, ¿sabes? Siempre tienes que tratar de quedar bien porque Sí, hoy en día es un trabajador como tú y otro día es tu jefe y, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, pues sí son cosas que en el camino vas aprendiendo, pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y yo tenía que pasar todo eso que pasé para llegar al punto hoy en mi vida y Sí, decir, estoy preparado para lo que viene, ¿sabes? exacto. Si me hubiera llegado antes, no hubiera estado preparado y quizá ahí me quedaba en el camino. Totalmente. O sea, Entonces, aprendiste esa parte de ser negociador, relacionarte. Por ejemplo, ahorita todo este tema de tus contratos, me imagino tú tienes abogados también o pues mi no. representante Tu es el que representante. lleva todo ese Sí. movimiento y obviamente ya cuando entras a hablar pues con el boss ya pues ya puedes mediar, no es Ya, ya. todo ir A de ver. cabeza porque si no te hacen así, chao, Sí. no, ¿tú quién eres? O sea, para venirme a hablar, no, tienes que aprender a... ¿Te consideras fuerte en ese sentido para negociar? O sea, ser equilibrado, pero saber pedir también. Sí, creo que Sí. sí, sí tengo mucho temple para eso y no arrugarme, ¿sabes? De hecho, te voy a contar ahí una anécdota en Querétaro, en mi primer contrato, ya en primera división, porque el Sí. primero que firmé fue como en básicas cuando llegué a Querétaro. Sí. Ya en mi contrato en primera división, quise ganar 10 pesos. Empecé a jugar y yo decía, no, ya puedo ganar más. Y ellos solos me dijeron en ese momento, los que estaban, no, ya queremos hablar contigo de tu contrato, no sé qué. Yo dije, bueno, se viene algo bueno, ¿no? Y empezamos a hablar y me querían subir 2 pesos. O sea, 10 más 2 y yo, no, yo ya quiero 10. Yo le empecé a decir, tengo que ayudar a mi familia, esto, Sí. ocupo esto. No, que no, y si no firmas, te Pa' vas a, afuera. sí, para afuera, no, te vas al equipo sub-20. Y ahí me planteé, tuve 3 juntas con ellos. Y yo, no, no voy a firmar. Si no es por esto, no voy a firmar. No, pero es, y luego me alzaban la voz y groserías y tiraban el contrato ¿Y y tú las... te mantenías temple o igual le das? La verdad, por dentro estaba asustado. Sí, sí, Y no, yo, claro, y sí, sí, obvio, sí. pero también, te digo, con el tiempo te das cuenta que es una forma también de ellos, pues ellos son los que están pagando, ellos tienen la manera de negociar como ellos quieran, ¿sabes? Exacto, Pero uno sí. no está acostumbrado o no vas pensando en que eso va a pasar. Y al final yo no tenía representante, había tenido una mala experiencia con otro representante y yo decía como que no, no, no. O sea, tú solo te representabas, Sí, yo como quien solo, dice. sí. Ok. No, entonces yo me planteé en esa idea, me acuerdo que me decía, no, es que tú estás jugando porque nosotros estamos llevándote por un buen camino. Y yo, no, porque el profe dice que yo tengo que jugar o que va a jugar el que mejor esté y yo voy a estar mejor que estos, que los extranjeros, que esto, lo otro. Y gracias a Dios, pues salió un buen resultado en base a que después de esas negociaciones que yo me planteé y no firmé, conocía que hoy es mi representante. Ah, mira. Y ya me dijo él, como, a ver, no me firmes nada, pero si yo te consigo lo que quieres, me firmas. ¿Sí o no? Sí, pues sí. Pero incluso lees las letras chiquitas y Sí, sí, todo, ¿no? también, obvio, ¿no? Y se lo mandó a mi mamá también. A ver, Sí. mamá, que no vi yo que tú puedas Exacto, ¿eh? ver. A veces funciona más que los abogados, Y ¿eh? más porque mi mamá es una persona que quiere lo mejor para mí, ¿sabes? No busca Nadie va a ningún querer, claro. un beneficio. Entonces yo Sí, siempre no. me apoyo en ella, la verdad. Totalmente. O sea que definitivamente lo que define a Rafael Insunza es la valentía. Creo que esa parte es bien importante porque al final del día, al momento de tú enfrentarte a esos tiburones, porque al final de cuentas Sí. eran tiburones en su Es como ir al momento, Shark Tank ahí y quererlos literal, convencer, sí, literalmente. y saber que podía haber fallado, o sea, podía haber fallado Sí, sí, y no totalmente. obtener lo que tú querías. Entonces, creo que sí, sí la disciplina es importante, los hábitos, pero la valentía, que es algo que casi no hablamos, decía, aviéntate el ruedo, Sí. pero tienes que tener muchos Sí, porque no pantalones. todos están dispuestos a aceptar la consecuencia. Exacto, porque Porque un todo tiene tiempo esa consecuencia. persona, ese entonces ya no era este presidente, era otro presidente. Sí. Y él no me hablaba, un tiempo no me habló, no creas. Ah, Pero pero ya, ya no, después ya se después, dobló, ya. sí, ya después pues nos queremos mucho y todo. Sí, y Obviamente esa es es la parte parte de la de, madurez, ¿eh? Y de ambas partes, porque a veces pasa que de un lado se queda como si nada hubiera pasado, ¿no? Y sí, dan la vuelta, y ¿no? dan la vuelta. Sí, sí, Y la sí. verdad que hoy me llevo muy bien con esa persona y con todo, la verdad que no he tenido problemas por ese sentido. Y de hecho ya después de esas negociaciones ellos me han dicho, me dicen, hay algo que te tengo que decir, dice,
Tienes muchos huevos y eso me gusta. Y yo por dentro obviamente estaba asustado, ¿sabes? Sí, Porque sí. yo decía, no mames, o sea, y si no Sí. me lo dan y si esto. Y si me Pero corren. pues es aventarse. Yo muchas veces Sí, en mi sí, vida sí. creo que eso me ha caracterizado, que me aviento a lo que caiga sin saber si realmente la voy a pegar, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Pero gracias a Dios se han dado las cosas Qué también. fregón, la verdad te felicito. Y siempre me encanta terminar las entrevistas con un juego. Los 10 de FA, de seguro ya te lo sabes, pero las palabras no. Yo te voy a lanzar 10 palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Ay, cabrón. Tú me dices si estás listo, ¿eh? A Tan ver, fáciles, tan fáciles. ¿Estás listo? a ver, A ver. Dinero, poder, cholos, amor, Dorados de Sinaloa, aprendizaje, Tijuana, casa, tu madre, todo, fracaso, enseñanza, propósito, visión, sacrificio, precio, Rafael Insunza. guerrero. La película que contaría tu historia y que haría que millones despierten, como si fueras a ganar un Oscar. La película, tengo que decir una película en sí. Del nombre de El la nombre de película, una de lo que tú le película. pusieras a tu película. Si hicieran Uh, la película de tu vida. madre. No sé, yo creo que, a ver, mi nuevo yo puede ser, algo así se me Oh, ocurrió, no ¿me sé. suena? Mi nuevo Sí, yo. sí, 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 sí. Y sí, porque la verdad que los seres humanos constantemente estamos cambiando y creo que tenemos un nuevo yo cada cierto tiempo y eso Sí. está padre. Digo, independientemente siempre tenemos como esa esencia, ¿no? Ujú. Pero siempre estamos en constante cambio. La verdad que te agradezco muchísimo el tiempo, me encantó platicar contigo, Ay, también. se nota tu autenticidad, la neta, me encanta a mí tener invitados así porque se disfruta mucho Claro. y muchas gracias, compártenos tus redes sociales, porfa. No, muchas gracias a ti también por tomarte el tiempo de querer entrevistarme y de hablar un poco de mí. Y mi Instagram es Rafaelins, @Rafaelins. Y nomás tengo Instagram, no tengo Facebook. Tengo un TikTok que ni uso, Ay. estoy solo el Instagram Rafaelins. Y la verdad que valoro mucho y muchas gracias a ti también por invitarme. Locos, acabamos de terminar un extraordinario episodio. Si llegaste hasta aquí, suscríbete por favor y por favor déjenle comentarios a Rafael porque la verdad tiene una historia de resiliencia, de éxito, de valentía muy fregona, muy chingona la neta. Ya saben que vamos lento porque vamos lejos y por favor, siempre lo voy a repetir, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Nos vemos en el siguiente. Yeah.